Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge. Vamos a continuar la lectura de nuestro amigo Aristóteles del Alma, libro 2, capítulo 2. Pero puesto que la concepción definida y más inteligible lógicamente nace de los datos de los sentidos más vagos, pero más evidentes, hemos de intentar revisar la cuestión del alma a esta luz. Pues una definición decisiva debe no solamente mostrar el hecho, sino comprender y hacer ver la causa. Pero en la práctica, las fórmulas de nuestras definiciones son igualmente conclusiones. Por ejemplo, ¿qué es cuadrar un rectángulo? Es la construcción de un rectángulo equilátero igual a un rectángulo oblongo. Esta definición es meramente la afirmación de la conclusión. Pero si uno dice que cuadrar un rectángulo es hallar el medio proporcional, esta ya da la causa subyacente de la cosa que se debe definir. Decimos, pues, tomando un nuevo punto de vista para nuestra investigación, que lo que tiene alma se distingue de lo que no la tiene por el hecho de vivir. Qué lindo. Ahora bien, la palabra vivir tiene muchos sentidos. Y decimos que una cosa vive si está presente en ella cada una de las cosas siguientes: mente o pensamiento, sensación, movimiento o reposo en el espacio, además del movimiento que implica la nutrición y el crecimiento o corrupción. En consecuencia, se considera que todas las plantas viven, ya que con toda evidencia tienen en sí mismas una capacidad y un primer principio por medio de los cuales dan muestra de crecimiento o de corrupción en direcciones opuestas. Ellas, en efecto, no pueden crecer hacia arriba y no hacia abajo, sino igualmente en ambas direcciones y en toda dirección. Y ellas se nutren y continúan viviendo tanto tiempo como son aptas para absorber alimento. Esta capacidad de absorber alimento puede existir independientemente de los demás poderes o capacidades, pero en los seres mortales no pueden existir las demás capacidades sin existir esta. Esto es evidente en el caso de las plantas, porque no poseen ninguna otra de las capacidades del alma. Este es, pues, el principio por el que todas las cosas vivas tienen vida, pero la primera característica de un animal es la sensación, pues aún aquellos seres que no se mueven o cambian de lugar, pero tienen sensación, los llamamos seres vivos. Y no decimos de ellos simplemente que poseen la vida. El primer factor esencial de la sensación de que nosotros participamos es el sentido del tacto. Exactamente igual que la simple capacidad nutritiva puede existir de forma independiente del sentido del tacto y de toda sensación, así el tacto puede existir independientemente de todos los demás sentidos. Entiendo por capacidad o facultad nutritiva aquella parte del alma que participa incluso de las plantas. Todos los animales evidentemente poseen el sentido del tacto, porque movido es así cada uno de esos hechos, lo explicaremos más adelante. Por el momento, bástenos con decir que el alma es el principio y origen de estas características que acabamos de mencionar y que se me define por ellas, es decir, por las facultades de la nutrición, la sensación, el pensamiento y el movimiento. Las cuestiones siguientes a saber si cada una de estas facultades es un alma o parte de un alma, y de ser una parte, si es una parte en el sentido de que solo es separable mentalmente o también especialmente, son algunos casos de fácil solución, mientras que otros encierran alguna dificultad. Pues, igual que en el caso de las plantas, algunas partes evidentemente viven, una vez divididas y separadas unas de otras, de manera que el alma parece ser en ellas una actualmente. Pero más de una en potencia. Así podemos ver, en otras clases de alma ocurre lo mismo. Por ejemplo, en algunos insectos, al ser partidos o divididos, en efecto, cada una de las partes tienen sensación y movimiento en el espacio. Y si tienen sensación debe también tener imaginación y apetito, porque donde hay sensación hay también pena y placer. Y donde existen estos dos, debe haber también deseo y concupiscencia. Pero en el caso de la mente y la facultad del pensamiento nada es aún claro,
Parece tratarse aquí de una especie distinta de alma y solamente admite una existencia separada, como lo inmortal, apartado de lo perecedero. Pero es de modo absoluto evidente, según lo que hemos dicho antes, que las demás partes del alma no son separables, como algunos dicen, aun cuando sea obvio que son teóricamente distintas, pues hay diferencia entre las facultades abstractas de la sensación y la opinión, aun cuando hay entre el sentir y el opinar. Eso mismo es verdadero de todas las demás facultades que hemos mencionado. Por otra parte, algunos alemanes poseen todas estas facultades, otros solamente alguna de ellas y otros aún solo una. Esto es lo que constituye la diferencia entre los animales, la razón de ello deberá tenerse en consideración más adelante. Lo mismo ocurre con mucho respecto de los sentidos. Algunos animales en efecto lo poseen, todos, otros solamente algunos, otros en fin solo uno o el más indispensable del tacto. La frase de que por aquello porque se vive también se siente tiene dos sentidos como los tiene la frase de por lo que conocemos. En un sentido significamos el conocimiento y en otro el alma, ya que podemos decir que conocemos por medio de cada uno de estos. De manera semejante estamos sanos por la salud o por una parte o la totalidad del cuerpo. Ahora bien, entre las dos cosas, el conocimiento y la salud, son una especie de figura o forma o noción, es decir, una actualidad del ser receptivo, a saber, de aquello que es capaz de conocimiento o salud, pues la actualización del proceso activo parece residir en el paciente en que se produce el efecto. Y el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos en su sentido primario, de manera que el alma será la noción o la forma y no la materia o el sustrato. Como hemos dicho antes, el término sustancia se emplea en tres sentidos: el de la forma, el de la materia y el del compuesto de los dos. De estos, la materia es potencialidad y la forma, actualidad. Y puesto que el compuesto es un ser animado, el cuerpo no puede ser la actualidad del alma, sino que el alma es la actualidad de algún cuerpo. Por esta razón opinan rectamente los que sostienen que el alma no puede existir en el cuerpo, pero que ella no es en ningún sentido un cuerpo. No es un cuerpo, sino que está unido a un cuerpo y por tanto reside en un cuerpo, y en un cuerpo de una determinada especie, no en absoluto, como suponían nuestros predecesores, quienes la unieron a un cuerpo cualquiera, sin añadir limitaciones algunas, como que cuerpo, qué especie de cuerpo era este. Si bien es algo desconocido, que una cosa cualquiera al azar admita a otra cosa cualquiera también al azar, en cambio nuestro punto de vista explica los hechos de manera completamente razonable. En efecto, la actualidad de cada ser está naturalmente inherente en su potencialidad, es decir, en su propia materia. De todo ello resulta con evidencia que el alma es una especie de actualidad o esencia de lo que tiene la capacidad de poseer un alma.